Mi nombre es Mariano Esquiaga, soy sobreviviente de Cromañón y graduado de la Universidad de General Sarmiento por la licenciatura en Estudios Políticos. Mi vida, como la de todos los que estuvimos ahí, creo yo, se partió al medio, básicamente porque ingresamos a una cámara de gas siendo muy jóvenes y sin saberlo. Y eso generó consecuencias en nuestras propias vidas privadas, en algunos casos muy paralizantes. En mi caso particular, yo tenía 22 años cuando estuve en Cromañón y estudiaba para ser piloto de avión. De hecho, volaba todas las semanas aeronaves pequeñas, acumulando horas de vuelo para obtener licencias, que es la forma en la cual se desarrolla esa carrera. Y luego de Cromañón, para empezar, nunca más pude volverme a subir a una avioneta. Había algo en mí que ya no me lo permitía. Y eso fue un quiebre muy grande porque me implicó eh, tener que buscar un sentido a mi vida en una situación de mucha desorientación, tal vez por no tener una contención familiar adecuada o una contención psicológica, eh, y tampoco política. A mí nadie, en 20 años nadie nunca me golpeó a la puerta y me preguntó si estaba bien. Digamos que mi acercamiento con el universo cromañón y mi capacidad para comprender tuvo que surgir de mi propia persona y no de una red que me pudo contener. Entonces, como alguna vez escuché una sobreviviente que decía, Cromañón no me arruinó la vida, pero sí me la cambió para siempre. Y yo creo que eso define un poco lo que me pasó. Yo no soy el mismo de antes, mi vida cambió, pero pude seguir adelante. La cercanía con la muerte, con el dolor, con lo que se parece a un infierno, que fue lo que vivimos quienes estuvimos allá adentro, me cambió de perspectiva. Creo que nos cambió, los que estuvimos ahí, nos cambió de perspectiva totalmente acerca de cómo podíamos alcanzar nuestros deseos. Fue muy paralizante, fue muy doloroso, fue muy confuso. Cromañón yo todavía lo recuerdo como un sueño. Más que un recuerdo, es algo que siento haber soñado, tal vez por la dimensión, por la cercanía con la muerte, que no solo era mi propia muerte, sino al salir el intentar resucitar otras personas que ya estaban sin vida y encontrarme en una situación de mucha muerte y desorientación sin esperarla. Lo que yo sentí en ese momento es que si la vida era tan corta, tan efímera, si podíamos de un segundo para otro morir de un modo muy terrorífico, no tenía sentido, no valía la pena el esfuerzo que implica tal vez una carrera como era la aviación, para el cual salía muchísimo dinero, porque yo estudiaba aviación pocos años después de que la economía hubiera explotado por las nubes en las jornadas de diciembre de 2001 y todo lo que tenía que ver con una carrera de aviación se había dolarizado. Trabajé de remisero a los 19 años, de repartidor en un restaurante, trabajé como empleado administrativo del Estado también y cada peso que yo gané durante 4 años yo lo dediqué íntegramente a volar. Sentí que no podía dedicarle esa entrega y ese esfuerzo a un proyecto por la propia finitud de la cual yo había sido consciente en ese momento. Habían perdido un poco sentido las cosas y eso a mí también me hizo vivir durante muchos años una vida en la cual simplemente me dediqué a sobrevivir, ya sin grandes
objetivos ni grandes planes, un poco el día a día. Había un fuego que me quemaba por dentro, hoy me quema mucho menos, que era el fuego de la culpa de haber salido también. Es terrible la situación para quienes no pudieron salir y especialmente para sus familias que cargan con ese dolor. Pero salir tampoco fue fácil. Saber que uno estuvo ahí y que se salvó a sí mismo, como es mi caso, que yo no ayudé particularmente a otros a salir, aunque sí salí gracias a la ayuda de alguien, quien desconozco quién es. eh, Me hizo sentir muy culpable. Me prometí muchas veces que si yo volvía a estar en una situación así, iba a ser el último en salir. Esa culpa fue muy grande y me alejó y me imposibilitó y me paralizó para poder conectarme con otras personas, para poder ver a la cara a las familiares de quienes no habían podido salir. Y me fui alejando y mi recuerdo en Cromañón pasó a ser una cuestión, si no privada, casi íntima, donde se la comentaba a alguna persona que podía cruzarme aquí y allá, pero no más que eso. Que yo haya podido sacar sacar afuera el dolor y el recuerdo de aquella noche de Cromañón implicó un proceso para mí largo, pero que estuvo facilitado por haber conocido a quien es actualmente mi compañera de vida, que es una persona, que era una persona muy consciente de lo que había sucedido y de las responsabilidades políticas de lo que había sucedido y del lugar de víctima que yo también ocupaba, y ella me ayudó a poderlo ver. Fue la ayuda de una persona externa, de alguna forma, que si bien no pertenecía ni a mi familia ni a una organización de sobrevivientes, es una persona que tiene mi misma edad y que Cromañón la afectó a ella también como a toda una generación. Para poder hacer público mi historia de Cromañón, su ayuda es incalculable para mí. Eh, Hubo otro hecho que se relaciona con este, que tuvo que ver con la explosión de la Escuela 49 de Moreno, el 2 de agosto de 2018, en el cual mi compañera de vida trabajaba junto con Sandra, y eh, estar nuevamente en el centro de una desgracia colectiva que conmocionaba en este caso a la provincia de Buenos Aires, pero también a todo el país, con la muerte de Sandra y de Rubén, me revivió de manera muy vívida muchas cosas que tenía muy atrapadas, muy reprimidas en mi interior relacionado con el dolor que yo cargaba. Y la ayudé a pelear desde el primer día en una jornada en unas jornadas de lucha que duró mucho tiempo, pero que me sirvió a mí para poder elaborar colectivamente esa explosión de la Escuela 49, junto con mi compañera y junto con otras trabajadoras y niños y niñas de la comunidad. Y para mí eso fue un aprendizaje invaluable a la hora de poder pensar Cromañón, en mi caso particular. Sentí que esa reparación colectiva que da un poco el encontrarse con otras y otros, que tuve con la Escuela 49, no la había tenido con Cromañón, y también entendí que eso era para mí un gran limitante a la hora de poder desarrollarme y a la hora inclusive de tener la coherencia política que me gustaría tener. Me obligó a hacerme cargo, levantar la voz, contar mi historia y encontrarme también con otras personas que, al poder hablar con ellas, me di cuenta que pensaban y sentían muchas cosas muy parecidas de lo que yo pensaba y sentía, y que habían sufrido cosas también muy parecidas, y me ayudó a entender el estar con otros, que me contuvieron, que me asesoraron,
que se convirtieron en compañeros y compañeras y amigos y amigas, y con quienes actualmente luchamos por una reparación integral por la masacre de Cromañón y por una política de memoria y verdad y justicia. Encontrarme con el universo Cromañón me hizo conocer y mirar muchas realidades que yo había decidido ignorar, tal vez por mi propia dificultad, como es el hecho de que existe una amnesia colectiva vinculada con Cromañón. Hay algo relacionado con Cromañón que no ha terminado de procesarse. Las organizaciones de sobrevivientes y de familiares de víctimas se encuentran con muy poca ayuda. Hay muchos sobrevivientes que están en muchas dificultades, inclusive existen sobrevivientes en situaciones de calle. Y Cromañón entiendo yo que fue difícil de procesar, primero porque golpeó la base de nuestra cultura rock, una base muy arraigada, y porque aconteció durante un gobierno peronista. Y creo que eso fue una dificultad para el propio peronismo a la hora de incorporar las demandas de sobrevivientes y familiares en un proyecto político que hiciera justicia histórica con lo que pasó. Existe una ley de reparación integral que se debatió en la legislatura porteña durante todo este año, en 2024, en el que las organizaciones propusieron ampliar un padrón que tiene la ciudad de Buenos Aires de sobrevivientes, donde se reconocen solamente a 1.600, en un incendio en el cual se estiman entre 4.500 y 5.000 personas. O sea, la gran mayoría de sobrevivientes de Cromañón no tienen ningún tipo de contención por parte de una política pública, y esto se debe a una negativa de las propias fuerzas políticas que gobiernan la ciudad de Buenos Aires, fuerzas que llegaron al poder sirviéndose del incendio de Cromañón, de la masacre de Cromañón, y que por una cuestión presupuestaria no permiten abrir el padrón de sobrevivientes por el miedo que dicen tener de que en el caso de abrirlo cualquiera podría decir que es sobreviviente de Cromañón e ir a reclamar el pago de un subsidio o de cualquier otro tipo de asistencia. Esa negación de los derechos de los sobrevivientes y de los familiares por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, esa negación sistemática, ha deteriorado mucho las condiciones en las cuales estas organizaciones sobreviven. Con decirte que entre los 1.600 sobrevivientes que figuran en esa ley, yo no me encuentro. No soy teóricamente un sobreviviente de Cromañón para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En la última semana se ha logrado establecer una nueva ley de reparación que abrió ese padrón a unas pocas personas más que estaban dentro de un programa de salud de la Ciudad de Buenos Aires, y eso se logró mediante una lucha muy fuerte de las organizaciones en alianza con todas las fuerzas políticas de la Ciudad de Buenos Aires, con excepción de las que gobiernan la ciudad, en la cual se logró una unidad entre la izquierda, el radicalismo y el peronismo para abrir de una vez por todas ese padrón e incluir a quienes estuviesen afuera, y eso no fue posible por los obstáculos y la imposibilidad que inclusive el propio jefe de gobierno dijo que en el caso de aprobarse una apertura del padrón, él iba a derogar esa ley. Así que yo en lo personal creo que es
muy difícil la situación de los sobrevivientes y de familiares y del lugar que ocupa Cromañón en nuestra memoria y en nuestra cultura, por el hecho de que no ha existido un proyecto político que se lo haya apropiado como bandera. Y creo que mientras que eso no suceda, y algo de eso nos enseñaron las luchas de las madres y de las abuelas, hasta que no haya un proyecto político que utilice los resortes del Estado para hacer justicia histórica, Cromañón va a seguir siendo una herida en nuestra sociedad y va a seguir estando fuera de las agendas políticas del cortoplacismo. Uno de los fundamentos de la ley de reparación propuesta por las organizaciones del universo Cromañón implica considerar Cromañón como un problema de nuestra sociedad que atraviesa toda nuestra cultura y que requiere cambios en la educación desde muy temprana edad. Hay una ley en la Ciudad de Buenos Aires y un decreto en la provincia de Buenos Aires que dice que todos los 30 de marzo en todas las instituciones educativas debe recordarse la masacre de Cromañón para generar una conciencia en las nuevas generaciones. Bueno, eso no se cumple prácticamente en ningún caso. Me gustaría decir que esta universidad es la excepción, pero no lo es. Y creo que eso está hablando de la necesidad de un nuevo consenso, de un revisionismo histórico. Yo hace unos años trabajaba para una empresa en condiciones de mucha explotación y volviendo del trabajo con un compañero le dije que yo había estado en Cromañón y él me contó, él era un poco más grande que yo, que 10 años antes él había estado en Kevis, que fue otro incendio en donde murieron muchos jóvenes en situaciones también de responsabilidad estatal y empresarial. Y recuerdo aquello que me tomó por sorpresa, porque me fue muy claro que ante el olvido las cosas solo pueden volver a suceder. La memoria tiene que ser presente, tiene que ser activa, debe enseñarse, porque el mayor riesgo es volver a cometer los mismos errores que provocaron muchísimo dolor. Y provocan muchísimo dolor en muchas familias que hoy no tienen a su hermano, hermana, a su hijo, hija. Dentro de la universidad yo milité la causa Cromañón hace 2 años, justamente para que el 30 de marzo sea un día de conmemoración. Y recuerdo estar pegando carteles por la universidad. En aquel momento yo militaba en la Cámpora. Y recuerdo que no importa la fuerza política, quien me veía pegando esos carteles me felicitaba. Hay claramente una necesidad de reconocimiento y que es muy clara en nuestra generación, pero que no ha sido impulsada políticamente por ningún espacio. Y eso queda muy claro caminando los pasillos. Todos recuerdan a los pibes de Cromañón. Todos y todas los y las estudiantes se solidarizan. Creo que es un problema de voluntad política.